Se utiliza un evaporador de doble efecto, o sea, dos evaporadores en serie, para producir agua pura a partir de agua de mar que contiene 3.5% en peso de sales disueltas. El agua de mar entra al primer evaporador a 300 Kelvin a una velocidad de 5.000 kilogramos sobre hora, y el vapor saturado a una presión de 4 bares alimenta a un conjunto de tubos en el primer evaporador. El vapor se condensa a 4 bares y el condensador se extrae a la temperatura de saturación que corresponde a esta presión. El calor generado por el vapor que condensa en los tubos ocasiona que el agua se evapore de la disolución de salmuera a una presión de 0.6 bares, constante en el evaporador. La salmuera contiene a la salida 5.5% de sal. El vapor generado en el primer evaporador alimenta un conjunto de tubos en el segundo evaporador. El condensado de los tubos y el vapor generado en el segundo evaporador a una presión de 0.2 bares constituyen el agua pura que se produce durante el proceso. Ahora, las indicaciones dicen que cuando resolvemos el siguiente problema, consideramos que las disoluciones de salmuera en ambos evaporadores tienen las propiedades físicas del agua pura y que éstas operan adiabáticamente. El inciso A dice que dibujemos y etiquetemos un diagrama de flujo de proceso donde proporcionemos la temperatura y la entalpía específica de cada flujo. El B, ¿a qué velocidad debe entrar el vapor al primer evaporador? C, ¿cuál es la velocidad de producción de agua pura? D, ¿cuál es la concentración de sal de la disolución final de salmuera? E, ¿por qué es necesario que la presión disminuya al pasar de un evaporador a otro? Y por último tenemos el F, que dice, supongamos que se utiliza un solo evaporador y se trabaja a 0.2 bares. Calcula la velocidad de alimentación de vapor saturado a 4 bares que se requiere para alcanzar la misma velocidad de producción de agua pura. Bien, ahora comenzaremos pues dibujando el diagrama, el cual ya lo hemos hecho y ahora lo vamos a explicar. Aquí tenemos dos evaporadores, como dice el problema. En el primer evaporador, bueno, tenemos que especificar que X son es el agua y Y son los sólidos, es decir, la sal. Ahora, en el primer evaporador sabemos que está a una presión de 0.6 bar, a una temperatura de 359.09 Kelvin. Ahí van a entrar dos corrientes, que es V1, que es el vapor saturado a una presión de 4 bar, y la corriente A, que es la agua salada, que tiene un flujo de 5.000 kilogramos sobre hora, y su composición va a ser en Y de 0.035 y en X de 0.965. Su entalpía específica va a ser de 112.3 kilojoules sobre kilogramo y su temperatura es de 300 Kelvin. Ahora, en las salidas tenemos la corriente B, la corriente V2 y la corriente S. En la corriente B vamos a tener el primer efecto, su temperatura va a ser de 359.09 Kelvin, su entalpía específica va a ser de 2.655.6 kilojoules sobre kilogramo y su flujo es de 1.818.2 kilogramos sobre hora. Corriente V2 tenemos el líquido comprimido, donde su entalpía es de 604.9 kilojoules sobre kilogramo y su flujo es de 2.534.36 kilogramos sobre hora. Y la última corriente que tenemos de salida va a ser la de la salmuera, donde su composición va a ser en Y de 0.055 y en X de 0.945. Su flujo es de 3.181.8 kilogramos sobre hora. Para el segundo evaporador vamos a tener dos entradas. La primera entrada va a ser la corriente B y la segunda va a ser la corriente S. Entonces, el segundo evaporador va a estar a una presión de 0.2 bares y su temperatura va a ser 333.22 Kelvin. De este segundo evaporador vamos a tener tres corrientes de salida. La primera va a ser la corriente L, que es de la salmuera. Entonces aquí la concentración de Y va a ser igual a 0.862 y la concentración de X va a ser 0.138. El flujo va a ser de 1.267.55 kilogramos sobre hora. Por otro lado, tenemos la corriente C que respecta al segundo efecto. La temperatura de esta corriente va a ser 333.22 Kelvin. La entalpía específica va a ser de 2.609.9 kilojoules sobre kilogramo y el flujo va a ser de 1.914.256 kilogramos sobre hora. Entonces, podemos ver en el diagrama que esta corriente C nos va a llevar a un nodo, que es lo que se representa con la letra N, que prácticamente va a ser como la salida del condensador. Aquí la entalpía específica va a ser de 251.8 kilojoules sobre kilogramos. Igualmente de este segundo evaporador sale la corriente G. Esta corriente G respecta al líquido comprimido del primer evaporador. La entalpía de la corriente G va a ser 359.9 kilojoules sobre kilogramos. Entonces, la corriente G con el nodo se van a unir para dar lugar a la corriente P. Esta corriente P va a ser el agua pura. Esta agua pura va a ser igual a 3.732.45 kilogramos sobre hora
La entalpía va a ser 304.28 kilojoules sobre kilogramos y la temperatura va a ser 345.9 Kelvin. Entonces tenemos que saber que aquí en este diagrama ya están todas las corrientes, todas las entalpías, prácticamente ya está resuelto. Pero a lo largo del video nosotros nos vamos a encargar de que vayamos resolviendo juntos todos los pasos para que tengamos completo nuestro problema. Tenemos que en el primer evaporador, su balance principal va a ser la corriente A es igual a la corriente B más la corriente S. Luego vamos a empezar a hacer el balance de sales, que son los sólidos en X. Entonces el balance en sal va a ser la fórmula. Los sólidos en A por su flujo igual a los sólidos en B por su flujo más los sólidos en S por su flujo. Que vamos a cancelar los sólidos en B porque van a ser iguales a cero las concentraciones de sal. Entonces, sabiendo eso, va a ser los sólidos en A por su flujo igual a los sólidos en S por su flujo. De ahí vamos a estar despejando S, en donde la fórmula queda que son los sólidos en A sobre los sólidos en S. Ya sustituyendo, nos va a dar un valor de 3.181.8 kilogramos sobre hora. Ahora vamos a hacer el balance de energía en el evaporador 1. Aquí vamos a tener que el calor de entrada va a ser igual al calor de salida. Entonces, sabiendo eso, podemos decir que V1 es igual a V2, por lo tanto vamos a tener una sola V. Sabiendo esto, vamos a tener que la entalpía específica de A se va a multiplicar por su flujo, más la entalpía específica de V1 se multiplica por su flujo, y esta va a ser igual a la entalpía de B por su flujo, más la entalpía de V2 por su flujo, más la entalpía de S por su flujo. Después vamos a factorizar las entalpías de ambas Vs, y la fórmula nos va a quedar de la siguiente manera, que es la entalpía de A por su flujo, más el flujo de V por las entalpías de ambas, que es igual a la entalpía específica de B por su flujo más la entalpía de S por su flujo. Tomemos en cuenta también que la temperatura de salmuera es igual a la temperatura del evaporador. Entonces, el calor específico del agua no va a estar afectando la entalpía. Entonces vamos a despejar V, que nos va a quedar de la siguiente manera, que va a ser un cociente en donde vamos a tener la entalpía específica de B por su flujo más la entalpía específica de S por su flujo menos la entalpía específica de A por su flujo sobre la entalpía específica de V1 menos la entalpía específica de V2. Ahora, bueno, vamos a sacar la entalpía de A y de S, porque no las tenemos, no las podemos sacar por tablas. Y vamos a utilizar la fórmula del calor específico por la delta de temperatura. Sustituyendo esto con los valores que ya nos mencionan también en el problema, vamos a obtener un valor de 112.23 kilojoules sobre el kilogramo Kelvin para la entalpía específica de A y 359.229 kilos. Ahora sí, estos valores ya obtenidos los vamos a estar sustituyendo en la fórmula que ya habíamos obtenido al despejar V, y sustituyéndolos nos va a dar un valor de 2.534.36 kilogramos sobre hora. Oh, pero no hemos acabado el problema. ¿Qué sigue, Ana? Bueno, pues ahora sigue el balance de energía en el evaporador 2. Para esto, vamos a tener que calcular el balance de energía de entrada y de salida. Entonces, en las entradas vamos a tener el calor de B más el calor de S, y esto va a ser igual al calor de C más el calor de L más el calor de G. Para hacer esto, vamos a necesitar calcular la entalpía de L. Entonces, tenemos que la entalpía de L va a ser igual al calor específico por la diferencia de temperatura. Una vez sustituyendo todos nuestros valores en esta ecuación, vamos a obtener el resultado de la entalpía de L como 251.105 kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Ahí vemos al balance global del evaporador. Entonces tenemos que el flujo se va a multiplicar por la entalpía específica. Entonces vamos a tener que el flujo se va a multiplicar por la entalpía de B más la corriente S por la entalpía de S. Esto va a ser igual a la corriente C por la entalpía de C más la corriente L por la entalpía de L más la corriente G por la entalpía de G. Ahora, no conocemos la corriente L. Entonces haremos un balance de masa. El balance de masa nos va a quedar como S es igual a C más L. Pero ¿qué pasa con la corriente B y con la corriente G? Como la corriente B prácticamente va a ser el vapor con el que vamos a calentar todo nuestro líquido, entonces no se va a mezclar con la salmuera. Igualmente la corriente G va a ser ese mismo líquido pero condensado. Entonces como no se está mezclando con nuestra mezcla problema, no los vamos a tomar en cuenta en el balance. Ahora vamos a sustituir L en el balance de energía. Ya tenemos nuestra fórmula. Ahora, donde estaba la L, vamos a poner S menos C. Y esto se va a multiplicar por las entalpías. De tal manera que este producto después le vamos a sacar el factor común, que es la segunda ecuación que tenemos ahí.
Ahora, de esa misma ecuación vamos a despejar la corriente C y nos queda de la siguiente manera. Igualmente, vamos a sustituir todos los valores que prácticamente ya tenemos en esta ecuación y el resultado de la corriente C va a ser 1914.256 kilogramos sobre hora. Ahí tenemos la corriente C y la corriente S. Ahora sí podemos sustituir estos dos valores en la ecuación, que es L es igual a S menos C, para obtener el valor de la corriente L. Una vez que sustituimos nuestros valores, la corriente L nos va a dar de 1267.533 kilogramos sobre hora. Ahora, vamos a calcular el agua pura final. Entonces, el agua pura se va a representar con la letra P, como ya lo explicamos en el diagrama. P va a ser igual a la corriente C más la corriente G. Una vez que sustituimos los valores, la corriente de agua pura nos va a dar de 3.732 kilogramos sobre hora. Ahora vamos con el balance global de materia con sal, que sería la composición de sólidos. Entonces tenemos que el flujo de la corriente A multiplicado por la composición de sólidos por A va a ser igual al flujo de la corriente L por la composición de sólidos de L más el flujo de la corriente P por la composición de sólidos en P. Entonces vamos a tener que la composición de sólidos en P va a ser igual a 0, porque P es agua pura. Entonces, nada más nos quedaría A es igual a L. Entonces de aquí vamos a despejar la composición de sólidos en L. Esto va a ser igual a la corriente de A multiplicada por los sólidos de A sobre la corriente en L. Una vez que sustituimos todos los valores que ya conocemos, la composición de sólidos en L va a ser de 0.138. Oye, Ana, pero yo tengo una duda, o sea, ¿y cómo se calcula la temperatura de salida del agua pura? Bueno, pues a eso vamos precisamente. ¿Por qué? Si nosotros queremos calcular la temperatura de salida de agua pura, vamos a tener que calcular el balance de energía en la salida del condensador, o sea, la letra N. Entonces tenemos que el calor de G más el calor de N va a ser igual al calor de P. Y tenemos que el flujo va a ser multiplicado por la entalpía. Entonces tenemos que el flujo de G va a ser multiplicado por la entalpía de G más el flujo de N por la entalpía de N, que esto va a ser igual al flujo de P por la entalpía de P. Pero tenemos que la corriente C va a ser igual a la corriente N y la corriente B va a ser igual a la corriente G. Entonces, como sabemos esto, vamos a sustituir en la fórmula ya mencionada y nos va a quedar de la siguiente manera. El flujo de B se va a multiplicar por la entalpía de G, esto se va a sumar a la corriente de C por la entalpía de N, y esto va a ser igual al flujo de P por la entalpía de P. Ahora, como lo que queremos sacar es la entalpía de P, vamos a tener que despejarla. El despeje nos queda como ya se muestra en la imagen, y vamos a tener que sustituir los valores. El valor de la entalpía de P finalmente nos va a dar de 304.284 kilojoules sobre kilogramos. Entonces, para calcular la temperatura final, vamos a tener que usar la fórmula de entalpía. La fórmula de entalpía va a ser igual al calor específico por la diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura sabemos que es temperatura 2 menos la temperatura inicial. Entonces, en este caso, nuestro interés es la temperatura 2, o sea, la temperatura del flujo. Entonces lo vamos a despejar y una vez que sustituimos los valores, la temperatura del flujo P va a ser de 345.9 Kelvin. Bueno, yo tengo una duda. ¿Por qué es necesario que la presión disminuya al pasar de un evaporador a otro? Bueno, pues en este segundo te lo voy a decir porque también lo redacté para ti. Es necesario que la presión disminuya porque el flujo concentrado siempre va a ir a la dirección de un evaporador con menor presión, porque este al estar sometido a esa menor presión va a buscar un equilibrio. Entonces, la materia que se encontraba en el primer evaporador va a fluir hacia el segundo sin ningún problema, haciendo que el segundo evaporador haga como un efecto de destrucción respecto al primero, dado al equilibrio que ya se llegó. Pero si fuera al revés, que el segundo evaporador tuviera una mayor presión, no pasaría nada de líquido del primero hacia el segundo, se quedaría todo en el primero. Por eso es necesario que la presión disminuya. Ahora vamos a explicar el inciso F. El inciso F va a consistir en otro evaporador que va a tener una presión de 0.2 bar. Aquí van a entrar dos corrientes y van a salir tres corrientes. ¿Nos las puedes decir tú, Ana, por favor? Sí, la corriente de entrada A va a ser el agua salada. La corriente de entrada W1 va a ser el vapor que va a calentar el evaporador. Luego vamos a tener de salida la corriente B, que va a ser el agua pura, la corriente C, que va a ser la salmuera, y la corriente W2, que va a equivaler al líquido comprimido. Entonces, abajo tenemos un listado donde están las entalpías que tiene cada corriente y tenemos el flujo del agua pura. Este flujo ya se calculó en los incisos anteriores del problema.
Entonces ahorita nos vamos a pasar al balance general de materia, donde vamos a tener que A es igual a B más C. De aquí vamos a despejar la corriente C. Una vez que ya la despejamos, vamos a sustituir los valores de las otras corrientes, como lo son la de la corriente B y la de la corriente A. Entonces, el resultado de la corriente C nos va a dar de 1267,0854 kilogramos sobre hora. Ok, ahora vamos con la ecuación general de entalpía o de calor. Aquí vamos a tener en cuenta, como ya lo habíamos mencionado, que las entradas son iguales a las salidas. Entonces vamos a tener que la entalpía específica de W1 se va a multiplicar por su flujo, más la entalpía específica de A por su flujo, es igual a la entalpía de B por su flujo, más la entalpía de C por su flujo, más la entalpía de W2 por su flujo. Aquí vamos a tomar en cuenta que W1 es igual a W2. Por lo tanto, vamos a factorizar las entalpías para que se conviertan nada más en una W. Entonces la fórmula quedaría como W por la entalpía de W1 menos la entalpía de W2 es igual a la entalpía de B por su flujo más la entalpía de C por su flujo menos la entalpía de A por su flujo. Sustituyendo esto en la fórmula y despejando también W porque es lo que queremos saber, vamos a obtener el valor de 4.451.05 kilogramos sobre hora. Y bueno, así concluiríamos el problema. Espero le hayan entendido, les haya gustado. Denle like, por favor, compartan mucho el video. Y pues nada, si quieren otro video, pues avisan. ¿Quieres decir algo, Ana? Por dos, nada más. Gracias, amigos. Nos estaremos viendo en la próxima.